Chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de economía, a la clase número 3 de este parcial de la segunda unidad, segundo parcial. Voy a compartirles pantalla y vamos a comenzar a explicar el tema que nos corresponde para el día de hoy. Ya les aparece en pantalla la presentación de PowerPoint que les preparé para el día de hoy. El tema de hoy, chicos, el tema 3 habla de los modelos económicos keynesiano y monetarista, ¿ok? Son dos modelos económicos que tratan de explicar cómo funciona la economía, pero primero vamos a saber qué es un modelo económico. De acuerdo aquí a la presentación que ven en pantalla dice, los modelos económicos se podrían entender como un grupo de variables relacionadas entre sí, las cuales tienen como finalidad explicar la forma en que funciona la economía. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que por ejemplo, algún economista, algún pensador económico o pensador político importante tratan de explicar cómo funciona la economía, pero él tiene que servirse de algunos factores, de algún grupo de fundamentos o de cosas que él considera que las necesita para explicar la economía. A eso se refieren las variables lo que necesita la persona para explicar un tema, ¿no? En este caso, los pensadores que tenemos aquí, Keynes, quien trata de explicar cómo funciona la economía, pero ayudándose de algunos factores, de algunos factores económicos, ¿no? Como puede ser, no sé, la tasa de interés o nada más estoy mencionando así como ejemplos, ¿no? El Producto Interno Bruto, no sé, alguna tabla económica, algo que de lo que se sirven para poder explicar un tema. Entonces, a eso se refieren los modelos económicos, ¿no? Un grupo de variables, un grupo de factores, de fundamentos, de conceptos, de denominaciones que utilizan las personas para explicar un tema, ¿no? Los modelos económicos ayudan a estudiar y comprender fenómenos complejos y establecer predicciones en el futuro con respecto a estas variables. ¿Qué pasa con esto? Ya que tenemos estos factores, estos instrumentos de los que nos vamos a servir para explicar cómo funciona una parte de la economía, pues con estos modelos, con estos factores, vamos a tratar de estudiar o vamos a ayudar a estudiar y a tratar de comprender fenómenos complejos como puede ser la globalización, como puede ser el desempleo, como puede ser el aumento de los precios, sí, de los precios de los bienes y servicios, la inflación, no sé, diferentes temas que hay en economía que vamos a estudiar a través de los modelos económicos, ¿no? De alguna forma, ya teniendo estos factores o estas variables que nos ayudan para hacer un modelo económico, pues vamos a tratar de establecer predicciones en el futuro con respecto a estas variables. Es decir, vamos a estudiar un tema y con este tema, con estos factores que tenemos para ayudarnos a estudiar este tema de este modelo económico, vamos a dar una proyección de lo que nosotros pensamos de cómo va a ser en un futuro este tema, cualquier tema del que hablemos en economía, del desempleo, de la inflación. ¿Por qué? Porque nos estamos ya sirviendo de factores que nos ayudan a estudiar y hacer una proyección a futuro, más que predicción, una proyección a futuro con el estudio que estamos haciendo. Así, por ejemplo, en el caso del desempleo, si por ejemplo nosotros queremos hacer un modelo económico del desempleo, pues vamos a servirnos de factores como, de variables como cuántos habitantes hay en esa parte en donde vamos a hacer el estudio, no sé si es en un país, en un estado, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, el desempleo en el Estado de México. ¿Cuántos habitantes hay en el Estado de México? ¿Cuántos de esos habitantes son mayores de edad? ¿Cuántos de esos habitantes mayores de edad trabajan? ¿Cuántos estudian? Y de ahí vamos a comenzar, de esas variables que estamos sacando, de cuántas personas hacen qué o cuál cosa, vamos a comenzar a proyectar, ¿no? A decir, bueno, si son tantos trabajadores, pues, y si hay tantas empresas en el Estado de México, pues sería la mitad, alcanzaría para que la mitad de los habitantes de la Ciudad de México trabajen en esas empresas. Los demás no tendrían trabajo o se dedicarían a la economía informal, ¿no? La economía informal es la que, pues, como puestos en la calle, como a vender cosas en la calle, ¿no? Que no tienen una regulación a través de la ley. Entonces, esas serían unas variables de las que nos estamos ayudando para hacer el estudio de este modelo económico del desempleo, ¿no? Entonces, es más o menos así la idea de estos modelos económicos. La idea de los modelos económicos
es seleccionar las variables más importantes que sirvan para estudiar el fenómeno y de esta manera facilitar su comprensión. Es lo que yo les decía, si hablamos de desempleo, ¿cuántos habitantes hay en ese lugar donde vamos a hacer el estudio? ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántas son hombres? ¿Qué estudios tienen? ¿Cuántas empresas hay ahí? ¿Sabe? Todo ese tipo de situaciones o de cosas que nos sirven para hacer ese modelo económico nos van a ayudar y nos van a facilitar poder entender el tema del que estamos hablando. No solamente pues desempleo, también puede ser el empleo en general, puede ser ¿qué más? La globalización, puede ser la participación de las mujeres en la economía, puede ser el trabajo informal, o sea, pueden ser muchísimas variables que podemos, o muchos temas que podemos hacer modelos económicos utilizando diferentes tipos de variables, ¿no? Porque pues para cada tema hay diferentes factores de los que nos vamos a utilizar. ¿Ok? Eso se refiere a los modelos económicos, chicos. Espero que les haya quedado claro, un poquito más detallada la explicación que les acabo de dar sobre un modelo económico. En la clase de Zoom ustedes me van a ayudar a hacer uno, a ver si me entendieron y si tratan de sacar variables que tengan que ver con ese tema del ejemplo que vayamos a poner. Vamos con la siguiente página. Dice, los modelos económicos nos permiten, para empezar, estudiar cualquier fenómeno en particular. Ya ven, es lo que yo les decía. Si queremos hablar de desempleo, si queremos hablar de empleo, si queremos hablar de la participación de las mujeres en la economía, si queremos hablar de las pequeñas empresas, si queremos hablar de las medianas empresas, si queremos hablar de la oferta y la demanda, de cualquier tema de los que hemos visto aquí en las clases, tanto de este cuatrimestre como del anterior de Economía 1, cualquier tema del que queramos hablar, los modelos económicos nos van a permitir eso, ¿no? Estudiar cualquier tipo de fenómeno en particular en economía, ¿sale? Diseñar políticas económicas también. Si ya tenemos un estudio hecho, pues qué mejor que nos ayudemos de políticas, ¿no? Las políticas son como factores que nos van a ayudar a establecer como algún tipo de reglas, ¿no? Algún tipo de reglas que se tienen que guiar en este modelo económico para poder, para que este estudio funcione, ¿no? Después, comprender la relación entre las variables, exactamente. No podemos sacar nada más variables así porque sí. Ya les había puesto el ejemplo del desempleo, de todas las personas que trabajan, las que no, las que estudian. Todos esos factores tienen que ver entre sí porque tienen que ver todas entre sí porque si no, si por ejemplo estamos hablando de desempleo y de repente hablamos de la oferta y la demanda, como que no tiene nada que ver, ¿verdad? O estamos hablando de desempleo de las personas que no tienen trabajo y de repente queremos meter un tema como de la contaminación del aire, pues como que nada que ver, ¿verdad? Entonces, todas los factores o las variables de las que nos estamos ayudando para hacer este estudio tienen que estar relacionadas, chicos, no nada más es así, porque si todo tiene que ver con el tema general del que estemos hablando, ¿sale? Después, predecir los movimientos futuros de las variables. Si ya tenemos el estudio hecho, ya tenemos las variables seleccionadas que vamos a utilizar para hacer este estudio, obviamente podemos hacer una proyección a futuro, chicos, de lo que vaya a pasar. En el caso del desempleo, si ya dijimos que porque no hay muchas empresas que contraten a los trabajadores de cierto lugar, si no, nuestra proyección a futuro es que si no llegan más empresas, si no contratan a más personas, a más habitantes, pues obviamente el desempleo va a continuar. Esa sería nuestra proyección a futuro, ¿verdad? Porque estamos viendo un problema que se está presentando en la actualidad y que si en el futuro no hay cambios, pues obviamente este tema del desempleo puede mejorar a que más bien a que se termine el desempleo o a que empeore porque no hay empresas que contraten a estas personas, ¿no? Solamente les digo, es un ejemplo. Ustedes pueden hacer el estudio que ustedes quieran utilizando las variables que ustedes crean que tienen que ver, que están relacionadas entre sí. Y finalmente pueden existir modelos macroeconómicos y microeconómicos. Ya habíamos visto que la macroeconomía es una parte o la parte que se encarga de estudiar la economía desde el punto de vista amplio, desde lo más general. Y microeconomía, la parte de la economía que se encarga de estudiar a la economía desde el punto más pequeño, es decir, desde el hogar, por ejemplo, ¿no? Desde la economía del hogar puede hacer un estudio macroeconómico. ¿Por qué microeconómico? Porque el tema es pequeño, solamente estamos hablando de la economía de una familia. Pero si queremos hablar de la globalización que abarca todos los países del mundo, entonces ya estamos hablando de un tema macroeconómico, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con pueden haber modelos macroeconómicos o microeconómicos. Podemos hacer un modelo económico
respecto a un tema sobre la economía en el hogar, por ejemplo. Ese sería un tema microeconómico porque es pequeño, ¿no? Pero también podemos hacer un modelo económico que tenga que ver con la macroeconomía. Por ejemplo, podemos hablar de la globalización. Es un tema grande, general, ¿verdad? O de un tratado entre países, también es un tema macroeconómico. O un tema microeconómico, ¿qué otra puede ser un tema microeconómico? Pues el desempleo en una colonia, el desempleo en un estado, ¿no? Porque ya es algo más pequeño, ¿sale? Entonces, temas macros grandes, temas micros pequeños, ¿ok? Vámonos con el siguiente apartado. Dice, ya que vimos qué son los modelos económicos, ¿no? Que nos tenemos que servir de variables, que nos sirven para estudiar un aspecto de la economía, que nos ayudan a entender los factores que acabamos de ver anteriormente. Vamos a estudiar precisamente dos modelos económicos importantes, que fue el modelo económico keynesiano, que abarcó de 1950 a 1970. Dice, este modelo económico es una teoría económica del siglo XX elaborada por John Maynard Keynes. Por eso se llama modelo keynesiano, por el apellido del economista John Maynard. Él fue un economista británico que dedicó parte de su vida a estudiar las crisis financieras. Ahí estamos viendo que está estudiando un modelo económico específico sobre las crisis financieras. Ese fue su tema, ¿sale? Keynes decía que la política económica era el factor clave para sacar de la crisis financiera a un país. Esa era su teoría, su postura, decir que la política económica era un factor clave para que la crisis en ese tiempo, en ese lugar, terminara. Que los gobiernos deberían ser quienes estimularan la demanda económica de sus países a través de la política fiscal y el déficit público. Y pues nos damos cuenta que en la actualidad que no estaba tan mal, ¿verdad? Ya les había dicho yo que siempre para que una economía funcione en un país, el Estado debe ser el primer participante en el que regule esta economía de su país, porque si nada más dejamos que las empresas o el sector privado lo haga, pues obviamente nosotros no vamos a ver ningún beneficio y nada más las personas que están participando en esa economía pues son las beneficiadas, ¿no? Por ejemplo, si muchas empresas se dedican bueno, si muchas personas que tienen dinero para invertir crean empresas y las ponen en México y solamente participan ellos y no participa el gobierno, pues ¿quiénes se van a quedar los beneficios de poner esas empresas? Pues nada más los que invirtieron, ¿verdad? Sin en cambio, si entra el gobierno y regula este establecimiento de empresas, pues obviamente puede exigir a las empresas que contraten a personas del pueblo, a habitantes. Entonces ahí ya nos está ayudando